Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Creyentes aprobados. Eso es lo que va a ayudarnos, ¿verdad?, como cristianos a ser una iglesia auténtica. Pero quiero que entienda, por favor, que quien aprueba al cristiano no es el pastor, ni tampoco, ¿verdad?, es otro hermano. No sé si usted ha escuchado, ¿verdad? Diga conmigo, aquí no hay ninguno de esos cristianos que se creen Dios, ¿verdad? Y ellos son los que quieren aprobar a los demás cristianos. Ellos son los que quieren decir quién es y quién no es un verdadero cristiano. Entonces imagínense que hay cristianos que de repente te oyen orar y haces una oración así con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y porque oras con mucho entusiasmo dicen: ay, ese hermano sí es un verdadero cristiano. Hay personas, ¿verdad?, que de repente cuando están danzando brincan y saltan y dicen: ay, ese sí es un verdadero cristiano. Y de repente hay otro que está en su lugar y no se mueve, solo aplaude. Ese seguro viene en pecado, ¿verdad? Porque no aplaude, no busca al Señor. Hay personas, ¿verdad?, que dicen: pues estamos todos de rodillas. Y siempre, ¿verdad?, decimos: hermano, vamos todos a arrodillarnos. Pero no falta uno que se queda de pie y no se arrodilla. O otros que cuando decimos vamos a arrodillarnos, pues aprovechan y mejor se sientan en su lugar y se agachan para que esté al nivel de todos los que están arrodillados, ¿verdad? Y si alguien lo ve, dice: mira, ese no se arrodilló, ese es un mal cristiano. De repente alguien no falta a la iglesia todos los domingos y dicen: ese es un buen cristiano porque no falta a la iglesia. ¿Cuál es el error más grave? Que tú puedas creer que eres un buen cristiano o un mal cristiano por lo que haces, por tu comportamiento. Porque como dice el apóstol Pablo, podemos llegar a tener apariencia y eso no nos hace verdaderos cristianos. Entonces hoy nosotros vivimos, ¿verdad?, en tiempos donde la gente confunde la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Y si ven a una persona, ¿verdad?, que está bendecida, entonces dicen: ah, ese sí es un verdadero cristiano. Porque lo ven, ¿verdad?, que tiene la bendición. Pero no es así, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que aprender a buscar la aprobación de Dios, ¿verdad?, y no solo la bendición de Dios. Entonces muchos prosperan en sus trabajos, pero no son aprobados por Dios. Tienen buen trabajo, tienen buen negocio, tienen un buen sueldo, pero no significa que sean aprobados por Dios. Y de repente usted ve un hermano que está pasando pruebas, luchas, que le cuesta conseguir un trabajo, que le cuesta poder venir y tener a lo mejor una prosperidad material. Y dicen: ah, seguro ese le está castigando Dios. Y a mí me está bendiciendo Dios porque tengo de todo. Eso no es realmente así. Si dice amén conmigo. Entonces hay quienes prosperan en lo material, pero tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos. ¿Usted cree que Dios va a aprobar esas cosas? Claro que no. El deseo de Dios, ¿verdad?, es que nosotros podamos ser aprobados por Él. Y hay personas que se justifican y piensan que están bien porque les va bien materialmente. Uno puede recibir la bendición de Dios estando desaprobado por Dios. Ahí mismo, ¿verdad?, cuando estamos desaprobados por Dios y vemos su bendición, necesitamos pedirle a Él que Él nos cambie para que no solo seamos bendecidos, sino que también seamos aprobados. El primer paso es la bendición, pero después de la bendición viene la aprobación. Dios te bendice, ahora busca su aprobación. No te quedes nada más en la bendición y te quedes solo viendo lo que Dios te da y ya no vayas más profundo. Tienes que buscar el que Dios ahora pueda aprobar tu vida. Dios bendice por su benevolencia, por su misericordia
y aprueba por la obediencia a su voluntad. Cuando Él ve que nosotros somos obedientes, ahí viene la aprobación de Dios. Para Dios es mejor la obediencia que cualquier otra cosa que tú puedas hacer por Él. Para Dios es mejor la obediencia. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24 nos enseña que solo Jesús nos justifica. Hablando de la aprobación de lo que es justo, de lo que es injusto, solo Jesús te puede justificar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos pecamos, mejor dicho? Todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios, están desaprobados por Dios. Tú aquí en la tierra puedes recibir la bendición de Dios, pero no significa que vayas a estar presente en su gloria si no eres aprobado por Dios. Y dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo, diga conmigo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, muchos cometen el error de creer que su justificación es lo que hacen para Dios. Si usted alguna vez ha dicho, Señor, ¿por qué me va mal si yo te sirvo? Tú piensas que por lo que haces para Dios, eso te justifica, para que Dios entonces te apruebe. Porque a veces puedes estar sirviendo a Dios, llevando una vida moral incorrecta, llevando una vida oculta de pecado. Puedes estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Todavía teniendo arranques con tu carácter que dañan y lastiman a otras personas. Entonces no significa que servir a Dios ya te justifica. No te vas a justificar por lo que hagas para Dios. Ay, pastor, pero yo no falto a la iglesia, soy el primero en llegar. Pero ¿cómo está tu vida? Porque no porque sirvas vas a ser justificado. Y es como veíamos en la serie de escatología, ¿verdad? Qué terrible que cuando estemos en el cielo digamos, ay, ya llegamos todos y no veo al anciano aquí, no veo al diácono, no veo al pastor, ¿dónde estarán? ¿Sí me explico? Y usted diga, pero él nos predicaba, él nos hablaba de la palabra. Y eso no significa que seamos aprobados. Entonces usted dice, ay, qué tremenda palabra nos predica el líder. Y usted es bendecido porque tú tienes un hambre genuina por Dios. Pero si el líder no es un siervo aprobado por Dios, va a pagar y va a entregar cuentas delante de Él. Si tú como cristiano no eres un cristiano aprobado por Dios, van a haber consecuencias terribles sobre nuestra vida. Aunque tengas la bendición de Dios. ¿Cuántos cristianos usted ha visto que un día están hasta arriba, bendecidos, prosperados? Al día siguiente están sin trabajo, sin esposa, sin familia, sin nada. Porque no era la bendición de Dios la que los mantenía aprobados. ¿Se acuerda usted cuando Satanás va delante de Dios, verdad? Y empieza a acusar, le dice, vengo de dar la vuelta por la tierra. Vengo de observar, de mirar. No crea que Satanás andaba viendo el globo terráqueo, andaba viendo a las personas que lo habitamos. Y entonces cuando seguramente que Satanás estaba acusando ahí personas. Y el Señor le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que es un siervo aprobado. ¿Ya viste a mi siervo Job? Que es un siervo fiel, que es un siervo conforme a mi corazón. Y entonces viene Satanás y le dice a Dios, pero Job es así, Job está aprobado, pero porque tú lo tienes rodeado de bendiciones. Tú lo tienes prosperado, le dice ahí el enemigo. Y dice, quítale todas esas cosas y verás cómo él te maldice, cómo él reniega de ti. Y desaparecen todas esas cosas, sus bienes, sus hijos, sus hijas, todo desaparece. Y Job, que era aprobado en su corazón, no por lo que tenía, sigue permaneciendo fiel a Dios. Porque la aprobación no depende de las bendiciones. Insisto, puedes tener grandes bendiciones y no estar aprobado. Puedes tener pocas o ninguna bendición y ser aprobado. ¿Sí me entiende? ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces no porque sirvas al Señor ya eres
aprobado y te justifican tus obras. No es por tus obras, sino es por la obra de Jesucristo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 3, que solo es Jesús el que nos justifica. Nuestra justificación para ser aprobados es y siempre será Jesús. Solo Jesús. Si tú dices, pastor, mire, yo ahora me estoy portando mejor y viera qué mal me va. Estás pensando que tu justificación para ser aprobado eres lo que tú hagas, tus obras. Pastor, viera que ya no le contesto mal a mi esposo y ahora este sinvergüenza es cuando más mal me trata. Pastor, viera que ahora ya no le grito a mis hijos y ahora es cuando más se me han revelado. Creo que necesito ser la ogra de antes. No, vas bien. Sí, dice amén conmigo. Pero la aprobación de Dios no tiene que ver con que te justifiques a través de tus obras. Entonces nuestra justificación, lo que te va a hacer justo, siempre es y siempre va a ser Jesús. Solo Él nos justifica. Amén. Y la justicia de Cristo en nosotros nos va a aprobar delante del Padre. Entonces, si sirves a Dios, si haces lo bueno, te vienen dificultades, esto es también aprobado por Dios. Porque estás usando la justificación, escúcheme bien, la justificación de Cristo de la manera correcta. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 19 al 21. Porque esto merece aprobación. Póngame atención, por favor, y sígame en este pasaje, porque yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Dice ahí, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, porque esto es lo que merece aprobación. No que sirvas a Dios, no que hagas mucho, que tengas 2 o 3 ministerios dentro de la iglesia. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando, tú pecas, el pecado va a traer una consecuencia. ¿Sí dice amén conmigo? Si tú pecas, si te va mal, estás pagando cuentas, nada más. Amén. Si tú pecas, si te va mal, estás pagando cuentas. Pero dice aquí el apóstol Pedro, si tú no pecas y te va mal y aún así permaneces fiel a Dios, eso merece aprobación. Eso merece aprobación. Entonces, si tú dices, Señor, ya no peco, me porto bien, ¿por qué me va mal? Y te empiezas a quejar para con Dios, vas a ser desaprobado de esa manera. Pero cuando tú, ¿verdad? Dices, ya no soy la persona de antes. Veo que el Señor me ha cambiado. Soy más paciente que antes. Soy más humilde, soy más sumiso. Ya no soy la persona que era antes, agresiva, violenta, mal hablada. He cambiado completamente y me está yendo mal. Pero aún así, te alabo, Señor, y te bendigo. Eso va a merecer aprobación delante de Dios. Si dice amén conmigo. Entonces dice ahí el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esto es lo que nos va a aprobar delante de nuestro Padre. El verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. No, a mí el que me busca por la mala me encuentra. A mí que no me piquen tantito, porque entonces van a ver quién soy yo. Eso no va a estar aprobado delante de Dios. Amén. Dice ahí la palabra de Dios que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, seguir sus pisadas. Aunque Dios te rescate del pecado, nunca aprobará tu pecado. Dios te puede rescatar del pecado. Tú eres una persona, mire, todos, diga conmigo, todos llegamos a Cristo cuando estamos en nuestro punto más miserable de vida, llenos de pecados y alejados de Dios. Y así fue cuando llegamos a Él.
apartados de la gloria, apartados de la gracia de Dios, llegamos a Él y en ese momento Él nos rescata, Él nos perdona. Hay personas que fueron muy malas, fue muy mal su comportamiento, ¿verdad? Y a lo mejor otras personas o sus propios familiares no los perdonaban, pero Cristo sí los perdona. Pero Cristo sí los levanta, sí los restaura, pero Cristo sí los bendice. Y que Cristo te bendiga aun cuando tú pecas no significa que está probando tu vida de pecado. La debes de dejar esa vida de pecado. Ay, el Señor, pastor, fíjese que venía regresando de una fiesta, de un baile, la camioneta donde venía se accidentó y fue el único que no le pasó nada. Porque el hecho de que el Señor te cuide, de que el Señor te guarde, ¿verdad? Es por su misericordia. Pero Él te guarda, Él te conserva, escúcheme bien, Él te guarda, Él te conserva porque Él tiene propósitos y planes contigo. Debemos de dar gracias por la bendición de estar rescatados de la consecuencia, ¿verdad? De la condenación del pecado. Y ahora tenemos que clamarle y pedirle al Señor que nos transforme y que nos ayude a cambiar, a ser más como Él. Si dice amén conmigo, a ser libres del pecado. Entonces, que Dios te rescate, ¿verdad? No significa que nos va a probar, y ese es el error de muchos, que cuando ven que Dios los rescata, piensan que pueden seguir en su pecado. Dicen, ay, la libré, estaba en el hospital muriéndome y la libré, y siguen una vida incorrecta. Miren, normalmente cuando estamos en una edad de jóvenes somos muy testarudos. Pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, pensamos que siempre vamos a tener la misma juventud, las mismas fuerzas, pensamos que siempre vamos a tener la misma salud, pensamos que lo sabemos todo y que no necesitamos de nuestros padres, los tratamos mal, los rechazamos, les gritamos, hasta los corremos de la casa y todavía queremos que Dios nos bendiga y que nos vaya bien. Hay jóvenes que anhelan una carrera, que anhelan un gran futuro y oran pidiéndole a Dios despuesito de haberle pegado una gritoneada a sus papás, despuesito de haberlos ofendido. Hay jóvenes, ¿verdad?, que salen, se enferman, caen en un hospital y el único que está ahí al pie de la cama es su papá o su mamá. Y ahí los cuidan, les dan todas las atenciones, los cuidados están en ellos. Ya otra vez se sienten saludables, se sienten fuertes, ¿verdad? Se levantan y otra vez vuelven a ser groseros con los papás. ¿Tú crees que Dios te va a probar eso? Claro que no. Y dice la Biblia que el segundo mandamiento más importante es que honres a tu papá y a tu mamá para que tengas una larga vida. Deshonra a tu papá y a tu mamá y se te van a cortar tus días. Se te van a cortar, y cuando a lo mejor debiste de vivir hasta tus 80 años, a los 50 ya estás entregando los tenis. Proverbios capítulo 21, verso 2. Dice la palabra de Dios, Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa ¿el qué? ¿El qué, iglesia? ¿Qué va a pesar Dios? ¿Lo que tú hagas o tu corazón? Tu corazón. Escúcheme bien, tú puedes hacer buenas obras con malas intenciones y esas obras no te van a contar para nada. Esas obras no te van a contar para nada porque al final lo que Dios va a pesar es el corazón con el que lo haces. Es la actitud, la manera con la que lo haces. Entonces, dice ahí Proverbios, todo el camino del hombre, ¿verdad? Todo dice camino del hombre es recto en su propia opinión. Entonces, no sé si alguna vez usted ha cometido el error de decir, Señor, si yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, dicen las hermanas, ¿verdad? A nadie le hago daño, no mato a nadie, pero con la lengua has asesinado a medio pueblo de Pinotepa. Con tus chismes, con tus mentiras, ya mataste a media población en Pinotepa. Con tus pensamientos de deseo de maldición, con tus pensamientos de querer que a otro le vaya mal, con tus pensamientos a veces de envidia, ves que otro va prosperando y dices, ay, ¿y por qué a esa? ¿Y por qué no a mí? ¿Seguro anda metido en malas cosas? ¿Sí me explico? Dios va a pesar tu corazón. Entonces, ¿con qué corazón estás haciendo las cosas? Eso es lo que el Señor va a pesar. Entonces, todo lo que vivimos a diario,
es subido a una balanza para ver si pesa lo mismo que nuestro corazón. De esa manera el Señor nos muestra en qué áreas necesitamos pedirle de su ayuda. Escúcheme bien. ¿A cuántos de ustedes pero sean honestos, amén? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes les caen mal los mentirosos, que te mientan? ¿A cuántos de ustedes les caen mal los mentirosos? Sea honesto. Que alguien te mienta, que te mienta hasta en tu cara, ¿te cae mal, sí o no? ¿Verdad que sí? Baje la mano. ¿Cuántos de ustedes dicen mentiras? ¿Sí me explico? Entonces, escúcheme bien. Por favor, escúcheme bien. Tú quieres que sean honestos, pero no pueden ser honestos contigo porque tú dices mentiras. Entonces, no sé si han visto esas balanzas que ponen normalmente como símbolo de la justicia, ¿verdad? Que lleva en el centro un poste y lleva así con unos lazos, ¿verdad? Dos charolitas, y ponen algo del mismo peso para que eso se iguale. Amén. Entonces tú quieres que sean honestos, de un lado está la verdad, pero tú dices mentiras. Entonces va a pesar más la verdad. ¿Cuándo van a ser honestos contigo? Cuando empieces tú a ser honesto. Y eso se va a equilibrar. Tú dices, Señor, yo quiero, por favor, ser un buen esposo. Ah, perfecto, vamos a pesar tu corazón. Quiero ser una buena esposa. Perfecto, vamos a pesar tu corazón. Ay, no, Señor, pero es que yo hago así un guisado calidad. Ni mi suegra se lo hace así a mi rorro. ¿Piensas que por los tratos, por los cuidados, por complacer o satisfacer a tu esposo en la intimidad, piensas que por eso vas a ser una buena esposa? No, vamos a pesar tu corazón. Y resulta que tu corazón es encontrado falto. Resulta que tu corazón como hombre es encontrado falto. Si está conmigo. Entonces, en tu propia opinión, como eres un hombre, una mujer que sale todos los días a trabajar y que trae una buena economía a casa, piensas que eres un buen hombre, una buena mujer. Y dice, Señor, yo me mato de temprano hasta noche. ¿Por qué pasan estos problemas en mi casa? ¿Por qué pasa esto? Si dice amén conmigo. Porque Dios no va a pesar tu trabajo, va a pesar tu corazón. Dios no va a pesar el aseo que haces todos los días en casa, va a pesar tu corazón. Señor, yo me he dado por mis hijos y ahora ¿cómo me pagan estos sinvergüenzas? A lo mejor porque tu corazón fue encontrado falto. Para Dios no hay pesos falsos, para Dios hay pesos justos. Aunque tú pienses que no mereces las cosas malas que te pasan, es porque tu corazón fue encontrado falto, aunque pienses que no. Proverbios capítulo 20, verso 23, dice, abominación son a Jehová las pesas falsas. Dios nunca te va a pesar con algo falso. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si te está pasando algo bueno, es porque tu corazón fue pesado con eso que te está pasando. Si te está pasando algo bueno, si te está pasando algo difícil, es porque tu corazón fue pesado. Escúcheme bien, papás, pónganme atención los papás. Tú como papá eres violento y golpeas, le das golpes a tus hijos. Dios se va a encargar de regresarte cada golpe, aunque no digan amén. Dios te lo va a regresar. Y a lo mejor no físicos. Y yo se lo he enseñado a usted, duelen más los golpes en el alma que los físicos. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios sabe verdaderamente dónde te va a doler. Tú golpeaste a tu hijo, a tu hija en la cabeza y le dijiste, eres un tonto. Dios se va a encargar de hacerte quedar como tonto delante de los demás. Y eso te va a doler más. Tú golpeaste a tu hijo, a tu hija de una manera agresiva, violenta, o los abandonaste. Vas a ser pesado de la misma manera. Aunque a lo mejor en el momento piensas que no pasa nada. Aunque a lo mejor en el momento contentas a tu hijo con un dulce y le dices, ya, ten, ya. Pero es que te lo mereciste, te lo ganaste. También te lo vas a merecer, también te lo vas a ganar.
aunque no digan amén. Entonces escúcheme lo que dice Pedro, escúcheme esto por favor, lo que dice Pedro. Si tú hiciste esas cosas y ahora estás padeciendo y las soportas, vas a ser aprobado por Dios. Pero si te quejas y empiezas a decir, ¿por qué yo, Señor? Y empiezas a culpar a Dios, te vas a meter en otro problema más grave. Ay, Señor, por favor, dame así de esposo un siervo, ¿verdad? Alto, rubio, ojos azules, que no tenga ningún defecto, Señor. Mi pregunta es, ¿tú eres el tipo de esposa y la ayuda idónea para un hombre como el que estás pidiendo? Ay, el Señor me dio, ¿verdad? Un esposo al peor. Estás en la balanza. De acuerdo a lo que pesaste. Nuestros corazones deben de ser aprobados en la balanza de Dios. Porque de nuestros corazones va a provenir la vida en abundancia. Eso dice la palabra de Dios, que del corazón mana la vida. Así dice amén conmigo. Entonces, si buscamos la presencia de Dios, que de ella obtengamos, ¿verdad?, la aprobación y no ser reprobados. Mire, le voy a contar una historia de lo que le acabo de decir, de lo que le acabo de explicar, pero es algo que pasó en la Biblia. Ponga atención a esto. Daniel capítulo 5, verso 24. Léalo conmigo aquí en la pantalla. Entonces, de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en una balanza y fuiste hallado. ¿Y fuiste hallado? Falto. Verso 28. Perez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Empezaron a deshonrar lo sagrado para Dios. Y en ese momento que estaban ahí en fiesta, él fue expuesto de una manera pública. Por eso vuelvo a repetir, si tú, ¿verdad?, haces algo, vas a ser pesado de la misma manera. Y dice ahí la Biblia, ¿verdad?, que apareció una mano y que hizo una escritura. Y mandaron a llamar a todos los escribas y nadie la pudo interpretar. Y mandaron a llamar a Daniel. Lea toda la historia en su casa. Y Daniel, al verla, ¿verdad?, le dijo al rey, lo que ahí dice es que Dios contó tu reino y ya llegó a su fin. Entonces póngame atención, qué difícil que le pongan fin a un sueño que tú tenías delante de Dios. Que le pongan fin a tu negocio, a tu empresa, a tu matrimonio, a tu familia. Qué difícil que le pongan fin, ¿verdad que sí? ¿Crees que es una de las cosas más dolorosas por las que podemos atravesar? Y dice ahí, ¿verdad? Te fue contado y ya le pusieron fin. Y lo segundo, la segunda palabra le dice, ¿verdad? También fue pesado tu corazón y fue hallado falto. Y al final le dice la tercera escritura, le dice, esto significa que vas a ser entregado en manos de tus enemigos.